Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Todos aquellos que están sintonizando esta transmisión, les invitamos que se conecten, quédense unos instantes, compartan esta transmisión, envíesela a algún familiar, algún amigo que tenga por ahí en sus contactos, compártanla en su Facebook para que más personas cada vez conozcan de la palabra del Señor, escuchen la sana doctrina y se acerquen a los pies del Señor. En esta ocasión estaremos hablando de un tema acerca de las pruebas y las luchas. Está conmigo Ángel. Adelante, Ángel. Glorias. Sí, esperemos que esta transmisión sea de grande bendición para sus vidas. Esperemos que si usted está pasando por prueba y lucha, esta palabra de aliento de nuestro Dios sea de fortaleza para su vida. Muy bien, entonces para comenzar vamos a hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu amor. Te ruego, Señor, que tú tomes nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Toma control de nuestros labios, Señor, y que toda palabra que vayamos a hablar, Señor, todo lo que vayamos a decir, Señor, sea únicamente lo que está, Señor, escrito en tu palabra, Señor. Que los pensamientos, la ideología humana, Señor, quede a un lado, Señor, ante tu palabra preciosa, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y te ruego que aquellas personas que van a escuchar, Señor, dispongan su corazón para recibir esa semilla, Señor, y que da fruto al tiempo que tú tienes planeado y preparado, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bien, para comenzar esta escritura, nuestra cita base será en Isaías 43:1, del 1 al 2. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Muy bien, aquí nos está hablando la escritura acerca del Señor dirigiéndose al pueblo de Israel. Sabemos que la salvación y las promesas eran principalmente y exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces, después de que vino el Señor y su pueblo no lo recibió, fue cuando nosotros, los gentiles, entramos a esa promesa. Y todas las promesas que estaban destinadas al pueblo de Israel exclusivamente vinieron a ser también para los gentiles, para nosotros, para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Porque así dice la palabra, que aquel que creyere, que aquel que confesare, sería parte, que aquel que creyera en que Cristo vino, aquel que confesare con su boca que Él resucitó. Entonces nosotros entramos en esa promesa. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos y creemos en Cristo Jesús. Entonces esta promesa que el Señor estaba dando para Israel, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y luego dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Entonces aquí podemos hacer referencia, cuando pases por las aguas, quiere decir que imaginemos como cuando el pueblo de Israel estaba frente a aquel mar rojo. Iban por el desierto, iban caminando sin ningún problema. La adversidad, vamos a decir, el problema se presentó cuando ellos estaban delante de las aguas. Podemos hacer una comparación, dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por la adversidad, cuando pases por la situación difícil. Porque cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, estaban en una situación vamos a decir, acorralados, estaban sin salida, estaban en una prueba que ellos no podían superar humanamente. Entonces, el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vemos cómo el Señor libró al pueblo y abrió aquel mar, lo dividió en dos. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Aquí el fuego hace referencia cuando pases por los problemas, cuando pases por las luchas, cuando pases por las pruebas, cuando estés en una situación difícil. Porque toda persona en esta tierra tiene que pasar problemas, tiene que pasar dificultades. Aún sea la persona más pacífica, aún sea la persona que esté más alejada del estrés, de situaciones que traten de evitarle problemas, aún sea así,
Siempre va a pasar una situación difícil, siempre va a pasar una situación complicada que necesite de Dios, que necesite la ayuda de nuestro Salvador. Entonces diciendo, y si por los ríos no te anegarán, y luego por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Aquí podemos hacer una comparación con la historia bíblica que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el fuego. No se quemaron. Cuando estaban ahí en las llamas, no pasó nada, sus ropas no ardieron, ellos salieron intactos de ahí. ¿Por qué? Porque aquí dice, la escritura dice, yo estaré contigo. Así como ellos, así los ejemplos que vimos, estaré contigo, estaré en los momentos difíciles, ahí yo voy a librarte, en los momentos difíciles, ahí yo voy a rescatarte. Porque a veces es un temor que está en la vida de los cristianos, de aquellos que creen en Dios, en Cristo, que cuando llega la prueba, la adversidad, en vez de llenarnos de confianza o en vez de llenarnos de paz y decir, bueno, estoy pasando un momento difícil, estoy pasando un momento complicado, en vez de decir, bueno, tú estás conmigo, Señor, no, a veces nos llenamos de temor y a veces empezamos a pensar cómo resolverlo con nuestras fuerzas. Empezamos a decir, no, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer esto? En vez de decir, bueno, Señor, ayúdame, guíame, ¿cómo voy a hacerlo? Señor, háblame cómo quieres que lo resuelva, cómo quieres que lo haga, cómo quieres que yo trabaje esta situación, cómo quieres que me mueva yo ante esta circunstancia. Entonces, eso es lo que a veces llena de temor a las personas a veces, que no sabemos o se nos olvida que el Señor está con nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la Escritura. En esta cita base podemos verlo. Así como estuvo con los siervos ahí en la antigüedad, así mismo está en este día, en la actualidad, con todos aquellos que creen en su nombre. Sí, así es. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes a la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, aquí dice en las citas, versículo 8, que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. A veces que nosotros nos sentimos en tribulación, como se puede decir en las pruebas, una persona está agobiada en su vida. Por ejemplo, en la vida de un cristiano, cuando viene a Cristo y todo se le pone en contra. Dice, Señor, pero si estoy contigo, ¿cómo es que todo está en mi contra? Y hay una cita bíblica que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que aquí, como dice su palabra, que no somos atribulados, pero no angustiados. Esa es una prueba que a veces el Señor permite para que nosotros, en la vida del cristiano, haya una madurez espiritual. Por ejemplo, aquí en el título de este contexto dice, viviendo por la fe. Es para que la persona crezca en Cristo Jesús con fe. Como dice también en Isaías, yo estaré contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vaya la gente, Dios siempre estará con nosotros. Así que, y dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Puede que también en la vida del cristiano, uno hasta su misma familia puede que le persiga, así como diciendo, ay, ya te hiciste cristiano, le ponga desánimo a su vida. Pero como dices, Jesucristo aquí en su palabra dice, no desamparados. Uno tiene que tener la fe de que, pero Dios me justificó de todo, aunque no esté bien con los hombres, estar bien delante de Dios, como dice su palabra, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, en apuros, mas no desesperados. A veces que uno cuando viene a Cristo se siente presionado, por ejemplo, que pierde todo, el carro, casa, porque cuando venimos a Cristo, lo que hace Jesucristo en Nazaret en nuestras vidas, nos quita todo pecado, todo mal, y es que tenemos que estar viviendo por fe, porque como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, todo, absolutamente todo nos ayuda para bien.
Sí, así como tú dices, el Señor está con nosotros donde quiera que vamos. Y siempre que nos queremos meter con el Señor, siempre que queremos vivir para Él, siempre va a haber pruebas y va a haber luchas. Los hombres más metidos con el Señor en la Escritura tuvieron pruebas. El Señor, cuando vino a esta tierra, tuvo pruebas. La crucifixión fue una prueba muy grande. Entonces, todo mundo, porque a veces pensamos, ya voy a meterme con el Señor para que se acaben mis problemas. No, pues déjeme decirse que está equivocado, porque se va a meter usted con el Señor y los problemas van a seguir, incluso pueden aumentar, pero la diferencia es que el Señor le va a decir cómo resolver los problemas, cómo guiarse. Ya no se va a guiar usted por sus fuerzas, ya no va a decir usted, ay, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le haría en esta circunstancia? No, ¿cómo que voy a hacer ahora? No, ahora usted va a tener la paz. Bueno, yo voy a hacer como el Señor me diga. Sí, Señor, estoy preocupado. Bueno, ayúdame, ¿qué hago? Guíame, ¿hacia a dónde voy? ¿Con quién acudo? ¿Por qué? Porque es diferente. El Señor siempre da paz en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y uno de los motivos por el cual el Señor permite las pruebas, porque déjeme decirle que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque el Señor lo permite. No es porque el enemigo quiera venir a probarnos y nada más porque de repente dijo, sí, mira, aquel hermano, voy a ir a probarlo. No, el enemigo pide permiso al Señor y el Señor permite. Todo lo que pasa en este mundo el Señor lo permite. Y es por una razón. Entonces las pruebas en la vida del cristiano, una de las razones por las cuales el Señor lo permite es para ver si nosotros le amamos realmente. Es para ver si somos los mismos en medio de la circunstancia tranquila, en medio de una vida estable, en medio de una vida sin problemas, a ver si somos los mismos en medio de una vida con dificultades, en medio de una vida con problemas, en medio de una vida en donde no hay a lo mejor provisión, en medio de una vida en donde a lo mejor no tenemos el mismo recurso que como las personas que no sirven a Dios, en una vida en donde a lo mejor hay tristeza, a lo mejor hay personas que se levantan contra uno, familiares que se levantan. Entonces el Señor quiere ver si somos los mismos de un lado y de otro. ¿Qué pasó con Abraham? Lo tenemos en Génesis 22. Abraham, siendo siervo de Dios, llegó a una edad avanzada y él anhelaba tener descendencia. ¿Por qué? Porque el Señor le había prometido que en sus simientes serían benditas las familias de la tierra. Entonces me imagino, puedo ponerme a lo mejor un poco a pensar en qué estaba pasando en la cabeza de Abraham, en la mente de Abraham, diciendo, bueno, Señor, dices que en mi simiente van a ser benditas las familias de la tierra y que vas a bendecir mi descendencia, pero aún no tengo familia, no me has dado, mi esposa no puede tener hijos. Entonces me imagino lo que estaba pasando en la mente de Abraham, que ni siquiera podía tener un hijo y el Señor le prometió que sería bendito su descendencia. Entonces llega, se cumple el tiempo, pasando un poco la historia. Abraham tiene dos hijos, uno de la sierva y otro de su mujer, que es el pueblo de Israel entra en esa promesa. Pero después de que ya se había cumplido todo, a lo mejor Abraham dijo, bueno, pues ya el Señor me cumplió la promesa, ya estoy tranquilo, ya estoy a gusto, ya lo que yo anhelaba, mi corazón, bueno, ya va por buen camino, ya estoy en calma, ya no tengo nada por qué preocuparme, yo creo, pensaba Abraham. Y de repente el Señor dice, bueno, ya te di a el hijo que tanto querías, lo amas mucho, a ver, entrégamelo en sacrificio. Me imagino que ha de haber sentido Abraham decir, Señor, tanto tiempo yo estuve angustiado porque no me dabas descendencia, ahora que me la diste, me lo pides en sacrificio. A lo mejor en la mente de Abraham no alcanzaba a comprender, no alcanzaba a entender, o su angustia era muy grande. Y después, ¿qué pasa con Abraham? Bueno, Abraham se apoyó en el Señor, no en su sentir. Si Abraham se hubiera dejado llevar por su sentir, él hubiera negado a su hijo. Él hubiera dicho, no, Señor, pues ya me lo diste, ya, no lo voy a ofrecer a ti. No, pero el Señor dice la palabra que Abraham lo entregó porque Abraham creía que el Señor podía levantarle los muertos. Su fe era tan grande en Dios que él creía, él se apoyaba en Dios, en lo que Dios podía hacer, en lo que Dios podía obrar, no en lo que él sintiera o en lo que él quisiera. No, él dijo, bueno, si lo sacrifico,
el Señor es poderoso para levantarlo, entonces voy a obrar según lo que yo creo que Dios puede hacer. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 22, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí podemos ver la prueba que el Señor dio para Abraham, fue para ver si Abraham le amaba lo suficiente más que a su hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor podía ser que Isaac hubiera tomado el primer lugar en el amor de Abraham. Entonces el Señor decía, no, a ver, para reafirmar que me amas más que a tu hijo, que me amas más que lo que yo te prometí y yo te di, bueno, entrégamelo. Entonces el Señor, cuando se dio cuenta del corazón de Abraham, dijo, no, no me lo entregues ya. La prueba fue, vamos a decir, fue superada. Superaste la prueba. Y es lo mismo que pasa hoy en día. El Señor a veces permite las pruebas para ver si nosotros le amamos, para ver si nosotros tenemos ese crecimiento que el Señor nos ha dado para confiar en Él, para esperar en Él, para no decir, bueno, voy a obrar conforme a lo que yo pienso. No, para decir, bueno, conforme a la fe que te tengo, Señor, conforme a lo que yo creo que tú puedes hacer, voy a obrar, voy a hacer así. Voy a moverme de esta manera, voy a actuar de esta manera. Adelante. Sí, recordemos la historia de Job también. Cuando Satanás fue hasta el segundo cielo con Jehová y Jehová le contaba sobre Job, sobre todos sus bienes, cómo le honraba. Y el diablo le decía, pero quítale todo y verás cómo va a blasfemar de ti. Y Jehová le dio el permiso, dice la palabra, le dio el permiso, pero que su vida no la tocara. Y una vez que fue a Job, que todos conocemos la historia, cuando Job estaba enriquecido, sus ganados, su familia, y una vez que Satanás toca todos sus bienes a la vida de Job, pierde todo, pierde sus ganados, pierde sus hijos, pierde todo. Y nomás llegan los mensajeros a contarle sobre lo que había acontecido. Y dice la escritura que Job rasgó sus vestidos, se rapó y fue y se postró delante de Jehová. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Sobre todo lo que haya pasado Job en esa prueba, nunca negó al Señor. Como decía Jorge sobre Abraham con Isaac, que Abraham no dudó cualquiera para entregar a Isaac en sacrificio. Él tuvo esa fe para dárselo a Dios. Y al igual Job nunca negó al Señor, nunca se enojó con él. Él incluso, dice la escritura que él maldijo el día de su nacimiento porque él creyó que había hecho algo malo. Y vemos todo, cómo Job perdió y nunca blasfemó contra Dios. Aunque su esposa le dijo, blasfema contra él y muérete. Pero Job se mantuvo firme y es ahí cuando el diablo queda avergonzado. Y así también debe ser nosotros también en nuestras vidas. Una vez que nosotros perdemos todo, incluso hasta perdemos un hijo, sabemos bueno, yo que todavía no, pero no me puedo ni imaginar el dolor de perder un hijo. No cabe duda de pensar en el dolor de Job, que perdió todos sus hijos, tenía como 10, y sobre toda esa prueba y lucha, que uno humanamente dejaría todo, incluso hasta llegaría al suicidio, pero en lo que hizo Job, un ejemplo tremendo, que él siempre se mantuvo firme en Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y es así como nosotros tenemos que poner a prueba el ejemplo de Job. Aunque perdamos todo, ya sea trabajo, casas, todo, siempre tenemos que dar Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Sí, muchas veces creemos que no debemos de, es que nos atrevemos a decir, es que ¿por qué estoy pasando esto? Es que ¿por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? No, es que más bien debemos de ponernos en el lado opuesto y decir, gracias Señor, porque tú me estás mandando esta prueba para demostrarte que te amo. Entonces voy a demostrarte que te sirvo no por lo que me des, que te sirvo no porque quiero que hagas a favor mío, no, te sirvo porque
Tú eres Dios porque tú me salvaste, porque tú me rescataste. Entonces muchas veces nos quejamos y eso es lo que hace que nosotros mismos tengamos una actitud mala, como mencionaba la esposa de Job. Como la esposa de Job le dijo, pues ya, maldice y muérete. Job, ¿qué hizo? Dice la escritura que él no pecó en nada de lo que dijo, nada de lo que hizo, nada pecó Job. Sí, me imagino que se puso triste, sí, me imagino que llegó a un punto en donde ya no quería nada, pero no pecó y no dejó de confiar y de bendecir al Señor. Entonces, su actitud, Job la mantuvo en obediencia al Señor, en confianza al Señor, nunca renegó del Señor, nunca dijo nada en contra de Dios. Y por eso el Señor lo bendijo, porque él soportó la tentación, soportó la prueba, soportó la adversidad. Y también tenemos otro ejemplo en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 18. La Biblia está llena de ejemplos de varones de Dios que pasaron por adversidad, por prueba, por lucha. Y el Señor los ayudó a salir. Hay historias muy comunes, muy populares, incluso en el mundo secular los conocen. Incluso personas que no han leído la Biblia conocen las historias, porque muchas de ellas se cuentan como relatos históricos, pero en realidad son palabra de Dios. Muchos conocen la historia de Daniel, muchos conocen la historia de Jonás. Usted puede preguntarle a personas que no conocen de la escritura, pero saben la historia de Jonás. Entonces, son historias bíblicas que han llegado a mucha gente, que han brincado barreras, que han llegado a muchas personas. La historia de Jonás, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, la historia de Moisés. Mucha gente conoce esas historias y son varones que pasaron por pruebas. Si usted se da cuenta, las historias más comunes en la Biblia son varones que pasaron por pruebas y el Señor los ayudó a superarlas. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás pasó una prueba y ahorita vamos a entrar a ese punto. Muchas veces confundimos las pruebas con las consecuencias. Es muy diferente una prueba y una consecuencia. Porque las pruebas son aquellas que el Señor permite en la vida de los cristianos. Una prueba, digamos una enfermedad, el Señor puede haber permitido una enfermedad para ver cómo nosotros, si creíamos en Él, para ver si nosotros nos apoyábamos en Él. Pruebas, no sé, distintas, a lo mejor alguna situación económica fuera de lo común, que por alguna enfermedad se tuvo que gastar más dinero, no sé, diferentes pruebas. Pero hay otras que son consecuencias y muchas veces esas consecuencias nosotros se las adjudicamos como si Dios estuviera permitiendo alguna prueba en nuestras vidas y nos equivocamos. Muchas veces decimos, ay Señor, es que ¿por qué estoy pasando esta prueba económica? ¿Por qué no completo? ¿Por qué me quedé sin dinero? Y no nos ponemos a pensar que no nos administramos bien, que malgastamos nuestro dinero, que cuando nos llegó un dinero por ahí extra no ahorramos, hicimos mal uso de los recursos. O también incluso en la enfermedad. Hay muchas personas que, por ejemplo, se alimentan muy mal, que comen cosas no saludables y luego llega el día en que se sienten mal y van al médico y le dicen, no, es que usted tiene diabetes, es que usted tiene colesterol alto, es que usted tiene presión alto. Y decimos, ay Señor, ¿por qué me estás pasando esta prueba? No, es que no es prueba, es una consecuencia de que nosotros no obedecimos, de que nosotros no seguimos una vida cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro organismo. Entonces hay que saber cuándo es una prueba y cuándo es una consecuencia. Porque cuando son consecuencias, a veces nos atrevemos a exigirle al Señor que nos ayude. Señor, por favor, tú dijiste que lo que te pidiera me vas a ayudar sin saber que fue una consecuencia. Y Dios en su misericordia nos ayuda a salir de lo que nosotros mismos nos metimos. Nos ayuda a escapar de donde nosotros mismos nos introducimos. Entonces, hay que saber cuándo es una prueba del Señor y cuándo es una consecuencia. Y cuando es una consecuencia, hay que pedirle sabiduría al Señor para saber cómo librar esa consecuencia que nosotros mismos nos buscamos y pedirle perdón. Pedirle perdón, Señor, yo obré mal en esto y por eso me pasó esto.
Señor, yo hice mal en esto y por esto me está pasando esto. Y no decir, Señor, es que es prueba tuya, es que Señor, no. Saber reconocer que nos equivocamos y que estamos pasando por adversidad. Pasó en la historia de David. David cometió un error, cometió un pecado. Y David llevó una consecuencia. El otro día yo estaba leyendo el libro de donde aparece la historia de David. Entonces, no me acuerdo en qué capítulo era, pero yo me quedé pensando, porque muchas veces se queda en que David, su consecuencia fue la muerte de su hijo. Y ya, yo así lo creía por mucho tiempo. Bueno, David, la consecuencia fue que su hijo murió y ahí nos quedamos. Pero si usted se pone a leer la historia, la consecuencia que llevó David por su pecado fue más allá. ¿Por qué? Porque fue profetizado. ¿Qué pasa cuando reconoce David su pecado? Cuando va el profeta Natán y lo amonesta y le dice, bueno, había un hombre que tenía una ovejita y otro tenía muchas y tomó la ovejita y se la quitó. Entonces David mismo se enfurece. Y cuando pasa todo eso, el castigo de parte de Dios para David fue muy claro. Y le dice, bueno, el mal saldrá de tu misma casa. El mal saldrá de tu misma casa. Y dice, y lo que tú hiciste en secreto se hará en público. Dice, tomarán a tus mujeres y dice, no me acuerdo la palabra, creo que dice como que tendrán intimidad, no me acuerdo la palabra, dice tendrán intimidad con ellas en las plazas, a plena vista. Entonces, leyendo más adelante, vemos cómo los hijos de David se rebelan contra él, cómo Absalón se rebela contra David, cómo el mismo Absalón dice en una parte de la escritura que tomó las concubinas del rey y las sacó fuera a la plena vista y dice que la palabra que las conoció a ellas en una tienda y en medio de todos, que pasaban todos y veían cómo Absalón estaba haciendo aquella cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Entonces si alguien ve y dice, no, qué tremendo, qué prueba pasó David. No, fue una consecuencia por lo que David hizo. ¿Por qué? Porque se profetizó, bueno, el mal saldrá de tu casa. Y vemos de su casa salió, se rebelaron contra él. El castigo que se dio para David fue una consecuencia porque él pecó contra Dios, pecó contra el Señor. Y no fue una prueba del Señor, fue una consecuencia. Fue una consecuencia por lo que David había hecho. Sí, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí lo que viene a mi mente en esta escritura, sobre echando toda vuestra ansiedad, uno cuando está en medio de la prueba, lo mejor que se podría hacer es doblar las rodillas y presentar el problema ante Dios y decir, Señor, yo te entrego esta prueba porque yo no sé, estoy acorralado, no sé qué hacer, Señor, pero usted que es el creador del universo, para usted no hay nada imposible. Yo sé que usted, Señor, me podrá librar. Y cuando una prueba viene de parte de, ya sea de Satanás o Dios a veces permite las pruebas, como decíamos antes, para probar la fe. Pero aquí como dice el versículo 9, el cual resistir firmes en la fe, en el 8, perdón, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como reluciente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos dice de que nosotros tenemos que poner todos nuestros problemas a Dios, porque si uno no maduro en Cristo, podemos llamarlo, uno cuando viene la prueba y la lucha tiende a dejar el camino del Señor. No, Señor, pues ¿de qué sirve si todo va en mi contra y yo te lavo, yo te sirvo, yo me consagro para ti? Y es cuando el diablo lo toma y tristemente esa persona se va al mundo. Por ejemplo, dice, no, pues en el mundo me iba bien,
En el mundo yo ganaba mucho dinero, en el mundo yo tenía muchas propiedades, pero una vez que venimos a Cristo, como decíamos, el Señor te quita todo y es cuando entra una carga a nosotros. Y por lo cual aquí el Señor, en su infinita misericordia, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. O sea que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, donde quiera que andemos. Como decía la palabra, derribados, mas no angustiados. Y, y aquí donde dice, estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos. Uno llega a pensar de que, no, nomás me pasa a mí, mira, yo perdí todo. Y luego, no, nomás a mí, mira a él cómo le va y a mí todo peor. Pero aquí como dice en la palabra, que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos en el mundo. Y dice, también en una palabra, no recuerdo bien la cita, que dice que Dios nunca pondrá una prueba que nosotros no podamos resistir. Y es cuando la prueba viene a nuestras vidas, como decía Jorge, tenemos que, por ejemplo, decir, Señor, gracias por esta prueba. Porque como dice la palabra de Dios, nunca va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir. Y uno tiene que decir, no, pues esta prueba, Señor, es muy tremenda, pero no es más grande que usted, Señor. Usted quítela de mi vida, Señor. Usted haga todo lo que tiene que hacer. Y mantenernos firmes delante de todo. Sí, así como comentabas, no nosotros somos los únicos que somos tentados. En todo el mundo se va cumpliendo esta escritura. Los hermanos en todo el mundo son tentados y con pruebas de diferente manera. Hay unos que son probados muy, muy duramente, como unos son perseguidos, como unos son incluso muertos por la palabra del Señor. Incluso algunos son latigados todavía, son torturados por creer en Dios. Como aquí mismo en este país, en México, allá por el sur, son despojados de sus propiedades por creer en Dios, por confesar la palabra. Entonces, son pruebas que el Señor permite porque creemos en su palabra, creemos en su doctrina. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Dice la palabra del Señor que Ezequías cayó enfermo de muerte. Al principio en el 18 nos dice que Ezequías fue en el 18:3. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? Era un varón recto, un rey intachable, por así decirlo. Hizo lo recto como David su padre, así dice la escritura. Entonces, él hizo lo recto, él iba bien, lo que decíamos ahorita, cuando es una consecuencia y cuando es una prueba. Entonces, si Ezequías estaba haciendo bien, estaba obrando bien, si Ezequías estaba haciendo conforme a la palabra del Señor, podemos ver en el capítulo 20, dice, en aquellos días cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, lo que estaba pasando en la vida de Ezequías era una prueba del Señor, ¿sí? Esta prueba de enfermedad que pasó en Ezequías, dice que le dice el profeta, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, imagínense lo que estaba pasando en la vida de Ezequías, que le estaban dando esta palabra cuando él había sido un varón recto, cuando él había obrado de manera correcta delante de Jehová. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías estaba atribulado, Ezequías estaba pasando por prueba, Ezequías estaba pasando por una situación difícil, pero él se apoyó en Jehová. No se quedó desconsolado, llorando, no se quedó, dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a los mejores doctores a que me curen, voy a ir al mejor tratamiento para que no.
porque en la escritura había doctores, había aquellos que curaban las enfermedades. Nos habla una historia bíblica de aquella mujer que había ido a los mejores doctores y ninguno había podido curarla. Entonces en la Biblia había personas que se dedicaban a curar enfermedades. Entonces Ezequías, en vez de pensar y decirle al profeta, bueno, Isaías, recomiéndame un buen doctor para ir, a alguien que sepa. No, dijo, Jehová, he andado bien delante de ti, he andado en integridad delante de ti. Se apoyó en lo que Jehová, en lo que él había vivido para Jehová. ¿Y qué pasó? Cuando nos apoyamos en el Señor, cuando dejamos a un lado nuestro pensar, cuando dejamos a un lado nuestro sentir, no significa dejar a un lado, no significa dejar de sentir, porque somos humanos y somos carne. El Señor nos creó así, con sentimientos, con emociones. Aquí mismo Ezequías demuestra sus sentimientos, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. No significa que dejemos de sentir o que dejemos de demostrar que estamos tristes, que dejemos de demostrar. No, se trata de que en vez de que ese sentir nos lleve a obrar conforme a lo que nosotros queremos, no, que ese sentir lo llevemos a obrar como Dios quiere que obremos. Que bueno, sí siento tristeza, Señor, en vez de deprimirme, en vez de ponerme triste, en vez de ponerme encerrarme en lo que yo siento, no, Señor, voy a traer mi tristeza a ti, voy a llorar delante de ti, en vez de llorar encerrado en un cuarto en mi casa, voy a llorar aquí en tu presencia, en tus atrios, en el altar, voy a derramarme. Eso es que cómo vemos las pruebas, cómo las traemos delante de Dios. Y luego, después de que pasó eso, el profeta vuelve y le dice a Ezequías, bueno, el Señor dice que te va a añadir 15 años más. ¿Por qué? Porque Ezequías se apoyó en Jehová, porque Ezequías obró conforme Jehová esperaba. Y Ezequías, vamos a decir, pasó la prueba que el Señor le había puesto, la prueba que el Señor había dispuesto para la vida de Ezequías. Sí, así como decías, cuando Ezequías lloró amargamente y dice la palabra también que Dios le añadió 15 años más de vida. Por ejemplo, aquí dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por ejemplo, aquí nos dice en el versículo 16, no desmayamos. Antes que en nuestro hombre exterior se va desgastando. Aquí yo lo entiendo así a mi vida, que cuando una persona está en prueba, incluso prueba fuerte, que hasta llega a un punto de tener hasta tristeza en extrema, depresión, pero aquí nos dice la palabra, no desmayemos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, y es cuando en nosotros produce una madurez espiritual, porque cuando nosotros ponemos la fe en Dios, de que Dios nos libra de todo mal, en nosotros crea una madurez. Y es cuando vuelve a llegar otra prueba, ya nosotros lo tomamos como, esto no es más grande que Dios. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero y luego dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Uno aquí puede llegar a decir que unas personas pueden desviar su fe después de pasar por prueba. Dicen, no, ya no sé qué hacer, no sé, estoy muy desesperado. Pero dice la palabra aquí que nosotros no tenemos que ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y ¿cuáles las que no se ven? Por ejemplo, como dice en Hebreos capítulo 11, dice la palabra. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí como nos dice, ver las cosas de las que no se ven. Nosotros como por ejemplo, nosotros los cristianos que vivimos por fe,
nosotros tenemos que ver esa fe, la convicción de lo que no se ve. Aunque la gente pase por tribulación, prueba, nosotros tenemos que poner en alta voz y decir: Señor, yo sé que usted nos podrá librar sobre esta prueba y lucha, Señor. Yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Y es cuando en nosotros se crea una madurez espiritual. Y dice la palabra, porque las cosas que se ven son temporales. O sea, que esta prueba puede durar semana, meses, y sí, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir que cuando una vez una persona muere en Cristo firme, dice en la palabra que en el cielo no habrá tristeza ni dolor, y allá será todo gozo por toda la eternidad. Sí, y teniendo en claro que si no nos apoyamos en el Señor en las pruebas, corremos el riesgo de caer, corremos el riesgo de volver atrás, como decías, que muchos negaban al Señor en las pruebas, que muchos se volvían atrás. También, como tenemos ejemplos en la palabra de personas que pasaron pruebas y gracias a la ayuda del Señor salieron adelante o sacaron esa prueba, también tenemos ejemplos de algunos que no pudieron con la prueba. Un ejemplo también muy, muy común, que muchos conocen también, el ejemplo de Sansón. Sansón estaba con Dalila. Y luego el Señor le dijo que no revelara el secreto de su fuerza. Entonces, cuando desobedecemos una orden del Señor, estamos en problemas. Entonces, el Señor fue muy claro, le dijo: no reveles el secreto de tu fuerza. Y aquí en el 16, en el versículo, desde el versículo 12, no, desde el versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con telas y las asegurares con estacas. Y él la aseguró con estaca. Ella trataba de hacerlo caer, ¿sí? Conforme pasaba, ella trataba conforme él le decía, pero él estaba cegado, estaba en la prueba estaba en él y él estaba cegado. ¿Por qué? Porque él no se apoyó en el Señor, él se apoyó en sus fuerzas, en lo que él podía hacer. Él se confió y dijo: pues no puedo, no pueden contra mí, no pueden, ni aunque les diga más o menos cómo, no van a poder contra mí. Dijo: no pasa nada. Entonces dice en el versículo 15, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, aquí dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, que él se dejó llevar por su sentir. Lo que nos puede decir este fragmento es que él se dejó llevar por lo que en ese momento Dalila le hizo sentir a él con sus palabras. Entonces lo enganchó y él se dejó llevar por su sentir y no por lo que el Señor le había mandado, por lo que le había ordenado. Entonces dice que reveló el secreto de su fuerza y la demás historia ya la sabemos. Sansón fue capturado, le sacaron los ojos y fue la burla de los filisteos. ¿Por qué? Porque el que era su principal enemigo en aquellos tiempos fue capturado y ahora lo tenían ahí como, dice que en el último día lo llevaron ahí como para entretenerlos en la fiesta de los filisteos. Entonces, ¿cómo terminó la vida de Sansón? Terminó así. ¿Por qué? Porque él no se dejó guiar por lo que el Señor le había ordenado, por lo que el Señor le había mandado, a comparación de los otros casos de Ezequías, de Sadrach, Mesach y Abednego, que se dejaron guiar por lo que el Señor les había ordenado. Incluso el ejemplo más claro que tenemos, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, él sintió tristeza. Cuando estuvo en el monte, él oró a su Padre. Él dijo: si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La prueba, el Señor estaba pasando por la prueba. Otras pruebas también que pasó en el desierto, como el enemigo fue a tentarlo con una prueba. Imagínense el Señor 40 días sin tomar, sin comer, y se aparece el enemigo, una prueba, y el Señor la superó. ¿Por qué? Porque se apoyaba en lo que
en las fuerzas del Señor, no se apoyaba en sus propias fuerzas. Cuando Él iba a ser crucificado, esa prueba tan grande, Él se apoyó en el Señor y no en lo que Él sentía. Él mismo decía, ese versículo de si fuere posible pasa de mí esta copa, en otras palabras, sería como si fuera posible, cambia de opinión eso de la crucifixión, que yo no vaya ahí, si fuera posible, líbrame de esa muerte, en pocas palabras o en otras palabras, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque era lo que su sentir le pedía, porque que no se le olvide que el Señor vino a esta tierra en carne. Muchos se atreven a decir, es que Él pudo porque Él era Dios. No, Él vino y dejó su trono y dejó de ser Dios para venir y vivir como cualquiera de nosotros. El sentir de Él era el mismo de nosotros, su estructura corporal era la misma de nosotros, la tristeza que Él pasaba era la misma tristeza que podíamos pasar nosotros. No soportó las pruebas por ser Dios, no, soportó las pruebas porque Él estaba en comunión con Dios. Entonces, si nosotros mantenemos una comunión con Dios, las pruebas las vamos a poder superar de manera fácil, de manera sencilla, porque nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo, nos vamos a dejar guiar por su palabra y por lo que Él dejó establecido aquí en su bendita palabra. Por último, para concluir, Ángel, algún comentario, alguna cita que te quede por ahí o algo que quieras agregar. Sí, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, aquí dice Pablo a los Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí lo que habla Pablo a los Efesios es que cuando el diablo se levante contra ti, tú tienes que estar en la mano de Dios, por como aquí nos dice, tomar la armadura de Dios, para cuando llegue todas las potestades, todas las huestes de maldad del diablo, las poder resistir, porque una persona cuando está sujeta a Dios, todo Dios lo guarda del todo mal. O sea que dice, tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo y estar firmes. Sí, esa es la promesa grande de nuestro Señor en nuestras vidas, de que Él siempre peleará por nosotros, pase lo que pase, Él siempre nos dará la victoria. Sí, es importante apoyarnos en el Señor. Por último, me gustaría leer una cita que se encuentra en Santiago 1:12. Aquí nos habla de las tentaciones. Podemos hacer una comparación con tentaciones y pruebas que podrían ser por ahí relacionadas. Una van más a la concupiscencia de cada uno y las pruebas van más hacia demostrarle al Señor que lo amamos, demostrarle al Señor lo que sentimos. Dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí podemos relacionarlo con pruebas, como lo comentaba hace un instante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo ya resistido la prueba, aquí dice bien, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí dice el Señor, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando superes la prueba el Señor te va a dar la recompensa. El Señor tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Si usted supera la prueba, si usted supera la tentación, si usted se apoya en el Señor, si usted está en comunión con el Señor, las pruebas y las luchas las vamos a resolver de una manera diferente. Usted ya no se va a apoyar en su sentir, ya no se va a apoyar en su pensar, sino se va a apoyar en lo que el Señor quiere que usted haga, en lo que el Señor quiere que usted viva, lo que usted camine, lo que usted ande. Y si usted está pasando por alguna circunstancia, analice, ¿es prueba del Señor o es una consecuencia que yo me busqué? Si es una prueba del Señor, solamente doble su rodilla y diga, Señor, guíeme a lo que tengo que hacer. Porque tampoco podemos decir, Señor, haz tú, y nosotros quedarnos con los brazos cruzados. Si estamos en prueba, Señor, ayúdame a lo que quieres que yo haga,
porque a veces queremos que el Señor haga todo y nosotros quedarnos tranquilos. No, el Señor nos va a dar la sabiduría y nos va a decir cómo es que debemos nosotros obrar. Él va a hacer su parte y nosotros debemos de hacer la nuestra. Entonces, si usted está pasando por prueba, es lo que debe hacer, doblar su rodilla y decirle: Señor, guíame. Y si usted está pasando por una consecuencia que usted mismo se buscó, la acción es la misma, doblar su rodilla, pero pedirle al Señor perdón porque usted se metió en algo. Perdón, Señor, porque yo me busqué esto. Perdóname, Señor, porque yo estoy aquí por mi culpa, por mis decisiones, por mis acciones. Y luego decirle: Señor, guíame para salir de esto. Ayúdame para salir de esta consecuencia que yo mismo me busqué. Y el Señor es misericordioso y siempre nos ayuda. Él nunca nos deja solo. Y para finalizar, no se olvide que el Señor siempre está con nosotros. Él siempre nos está guiando, siempre nos está hablando. ¿Cómo nos está hablando el Señor? Por su palabra. Si usted quiere que el Señor le hable, lea su palabra, abra la Biblia, abra las Escrituras y el Señor le va a hablar. De muchas maneras le va a hablar, de distintas maneras, pero en su palabra. Entonces, nos despedimos, les damos gracias por haberse quedado en esta transmisión. Si usted la va a ver un poco más tarde, si usted la va a ver mañana, iniciando la semana el lunes, no sé qué día la vaya a ver, pero compártala ahí en su Facebook, envíesela a alguien por WhatsApp, envíele el link, dígale: mira, ahí está alguien a lo mejor que está pasando por luchas, por pruebas, mándela para que a lo mejor en una de estas citas el Señor le habló, el Señor tocó su vida y para que sea de bendición. Les mandamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey, y no se olvide que si usted no tiene una iglesia en donde congregarse, le invitamos a que asista. Si usted no tiene una iglesia en donde asistir, aquí están las puertas abiertas para recibirle. Les mandamos un saludo y Dios les bendiga. Amén.